Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 1 encargado de hablar sobre el proceso de transcripción. En este caso, mi compañera Chanel Astacio, quien estará desglosando puntos importantes más adelante, y su servidora Daniela, la cual también voy a estar desglosando algunos puntos supremamente importantes para que se dé este proceso de transcripción. Bueno, como todos sabemos, el ADN cumple parte de lo que serían los ácidos nucleicos, ya que es un nucleótido. Pero para que sea un nucleótido debe cumplir con una composición, ya sea de un grupo fosfato, una pentosa o azúcar, para el caso del ADN, el azúcar desoxirribosa, y una base nitrogenada que en comparación de lo que sería el ARN contiene lo que es una diferencia y difiere en lo que sería este caso. Más bien el ARN viene siendo una copia semejante de lo que sería el ADN, pero no complementaria, ya que difiere en una parte. También en este se realizan varias funciones importantes, tales como la replicación, la transcripción y la traducción. Nosotros exactamente le estaremos desglosando la parte de el proceso más bien de la transcripción, sus etapas, los factores que influyen y así sucesivamente. Secuencialmente, mi compañera Chanel estará desglosando los principales puntos. En primer lugar, la transcripción necesita al núcleo central de la ARN polimerasa que se une a una secuencia llamada promotor. Las ARN polimerasas son enzimas que transcriben el ADN en ARN mediante un modelo de ADN a través de lo que es el apareamiento de bases. Por ejemplo, si hay una guanina en el modelo del ADN, la ARN polimerasa agregará una citosina a esta nueva cadena por la combinación de bases nitrogenadas. La adenina se une con la timina a través de dos puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina se unen mediante tres puentes de hidrógeno. Dado que el ARN no tiene timina, se establece entre la adenina y uracilo mediante dos puentes de hidrógeno. Continuando con el ARN polimerasa, esta se subdivide en tres. En las células eucariota existen tres tipos de ARN polimerasa. La primera transcribe los ARN ribosomales. La segunda transcribe los genes que codifican las proteínas. Y la tercera transcribe los ARN de transferencia. Para comenzar la transcripción de un gen, el ARN polimerasa se une al ADN del gen llamado promotor. Esta es la que indica a la polimerasa dónde unirse o sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Bien, ahora hablemos sobre el proceso de la transcripción. Este proceso, para que sea un proceso en sí, se divide en tres etapas principales. Está la primera etapa, que es la iniciación, está la segunda etapa, que es la enlogación, y está la tercera etapa y última, que es la terminación. La iniciación es la etapa en la cual existen dos factores principales para que se dé este proceso de la transcripción. Está lo que es la enzima ARN polimerasa y está el promotor, que es el sitio de reconocimiento en la cual el ARN polimerasa sabrá por dónde iniciar. Esto quiere decir que esta enzima
entra en la dirección de la cadena de 3 a 5 para poder situarse y comenzar a leer estas cadenas y comenzar a transcribir. Cuando esta enzima entra, forma literalmente una burbuja en la cual separa las hebras del ADN para poder literalmente sentarse y comenzar a leer a poder leer para dar como resultado la nueva molécula de ARN. Bien, esto lo hace para pasar a la segunda etapa, que sería la enlogación. En la enlogación, la ARN polimerasa ya sentada utiliza lo que sería la cadena molde para poder utilizarla como plantilla, a diferencia de lo que sería la cadena codificante, ir leyendo base a base y poder dar lo que sería una nueva molécula de ARN creciente de 3 a 5. La diferencia entre lo que sería esta nueva cadena creciente de ARN es que ya esta cadena va a poseer una base nitrogenada unida en lo que sería adenina con timina y guanina con citosina, sino que va a diferir en lo que es la timina. En vez de poseer timina, entonces la nueva cadena de ARN creciente de 3 a 5 va a poseer lo que sería uracilo. Entonces, en esto difiere la base nitrogenada del ADN y la base nitrogenada de lo que sería la ARN, esta nueva molécula de ARN. Bien, quizás nos preguntemos qué significa esta posición de 3 a 5, o sea, esta nueva molécula de 3 a 5. Y esto se da por la ubicación en lo que sería el ADN. Hablemos un poco de esto. Como todos sabemos, y ya se mencionó, el ADN tiene una composición de un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Como podemos ver, en la esquina 3 y en la esquina 5 tenemos conectados lo que sería un grupo fosfato y un hidroxilo. Entonces, estos dos extremos son muy interesantes porque a partir de ellos se va a dar la formación de una cadena unida mediante lo que sería el extremo 3 y el extremo 5, el extremo 5 y el extremo 3. Entonces, en otras palabras, un nucleótido se une a otro mediante cada uno de los extremos formando una cadena antiparalela, es decir, que una de las cadenas crece de 5 a 3 y otra cadena crece de 3 a 5. Entonces, para el caso del ADN simplemente se va a dar una sola cadena creciente de 3 a 5. Esto también puede ser porque utiliza la cadena molde para poder utilizar la cadena molde como plantilla para poder comenzar a leer y dar una nueva cadena. Es exactamente lo que dije, pero reflejado en esta imagen. La cadena de ADN mediante 2 puentes de hidrógeno y 3 puentes de hidrógeno unidos entre timina y adenina y guanina con citosina. Entonces, cuando la ARN polimerasa entra, rompe estos puentes de hidrógeno y se sitúa, utiliza la cadena molde en comparación de la cadena codificante para poder comenzar a transcribir esta nueva molécula. Es exactamente esto. Aquí tenemos el ADN. Cuando entra la ARN polimerasa y rompe estas dos hélices, es decir, la separa, entonces se sitúa en la cadena molde, como se puede visualizar, y da un transcrito primario de una molécula de ARN en la cual ya no va a poseer lo que poseía el ADN, que era la timina, sino que va a poseer lo que es el uracilo. Y por esto quiere decir que esta nueva molécula de ARN es semejante y contiene información de lo que es el ADN, pero que no es totalmente complementaria, porque no posee lo que es todas las bases nitrogenadas como lo posee, o sea, posee todas sus bases nitrogenadas, pero en comparación difiere en la parte en que en vez de tener timina contiene uracilo.
Todo esto se da en la segunda etapa para pasar a la tercera, que es la terminación. En esta etapa, como ya se mencionó, las secuencias llamadas terminadores le indican a la ARN polimerasa que ya se ha realizado y completado el transcrito, para que a su vez estas secuencias provoquen que el transcrito sea liberado del ARN polimerasa. Y todo esto se da para que se realice lo que sería una síntesis de proteínas en los ribosomas, ya que sabemos que el ADN por sí solo no puede salir al núcleo y completar lo que sería este proceso. Es por esto que esta nueva copia de ARN se transcribe y así complementa, se guía y va al ribosoma a realizar la síntesis de proteínas, pero antes de realizar lo que sería esta síntesis de proteínas, este gen que sale, este nuevo gen de ARN debe salir y debe ser traducido para que entonces se realice esta síntesis, como ya mencioné, en lo que sería los ribosomas. Ahora bien, ¿por qué es importante la transcripción de ADN a ARN? Y hay 3 puntos específicos por los cuales este proceso es más que importante. Está la comunicación genética, y es decir, que el ADN múltiples de veces comunica lo que es su información genética esencial a través de esta nueva molécula de ARN. Está la síntesis proteica, y esto quiere decir que es necesario este proceso para poder producir ARN mensajeros que guíen la síntesis de proteínas. Y finalmente está la regulación genética, que esto quiere decir que el control de genes se activa y se desactivan en diferentes tipos de células y en respuestas a señales ambientales. El proceso de la transcripción en el proceso de la expresión genética y la producción de proteínas es importante por varias razones, como el inicio de la expresión genética, que es crucial ya que es el primer paso de la síntesis de proteínas que desempeñan un papel crucial en las células. Diversidad y especificidad. La transcripción permite la generación de diversos tipos de ARN, como el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Adaptación a la función celular. Esta es fundamental para asegurar que las células produzcan las proteínas necesarias para sus funciones específicas. Regulación de la expresión genética. Es un punto clave en la regulación de la expresión genética, ya que la activación o cohibición de la transcripción puede ser controlada por factores extremos. La transcripción que puede ser controlada por factores extremos, señales celulares o incluso por la propia célula, para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno. Muchas gracias, y hasta aquí ha sido nuestra exposición, y aquí se encuentran las referencias bibliográficas que utilizamos.